Pero no quería dejar de intervenir hoy. Primero porque vamos a votar esta rendición de cuentas por muchísimas razones positivas. Segundo, porque no fue un trabajo sencillo y por eso destacamos el trabajo de la comisión, el trabajo de la coalición y el de nuestros compañeros de partido, el senador Pablo Lanz y el senador Raúl Lorenzo Valle, que nos representaron muy bien y que hoy tuvieron dos intervenciones perfectas con respecto a lo que nosotros pensamos como partido y como integrantes de esta coalición. También destacar muchísimo el trabajo, los aportes, el intercambio, las visitas, el ida, venida, los teléfonos, de los integrantes del Poder Ejecutivo, de las autoridades del gobierno, que otra vez, al igual que en la LUC, al igual que en el presupuesto nacional, al igual que en varios aspectos, esa disposición sin traumas de intercambios, de manejos que nos permiten hacer un trabajo importante desde el legislativo. Tal es así que hicimos modificaciones en más de un 50% de la ley de urgente consideración, en más de 300 artículos en el presupuesto nacional, y que después también tuvimos este trabajo de intercambio que queremos destacar para transmitirle tranquilidad a los uruguayos, que esta coalición, que hoy es gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, después de 15 años, volvimos a tener la responsabilidad de distribuir los recursos, de destinar los recursos, de tener compromisos electorales que la gente apoyó, respaldó, se ganó la elección, y después de 15 años pasamos de estar de un lado al otro, a venir a intercambiar entre nosotros con diferencias razonables, a ver que el monto de dinero es uno solo, que si va para un lado no va para el otro, y un escenario de todas esas características, lo cual destaco. Yo se lo decía a Pablo y se lo decía a Raúl Lorenzo, muchísimo mejor trabajar en el exceso y tener estos problemas que tener la oportunidad y la posibilidad de venir y no definir o de venir y no decidir. Y esto es una hermosa responsabilidad que nos dieron los uruguayos. Disculpe, señor senador. Senador, le concede que pueda continuar en uso de la palabra. Muchas gracias. Decía de que quería transmitir esta hermosa responsabilidad de distribuir los recursos de los uruguayos y en coalición. Vinimos a votar la rendición de cuentas, no a hablar del pasado. Nosotros como partido nos gusta hablar del futuro y nos gusta hablar de lo que va a venir. Y vinimos a votar esta rendición de cuentas desde esa óptica, no mirando el pasado. Pero tampoco esquivamos a los debates del pasado. Tampoco esquivamos a los debates del pasado. Si en el transcurso de los días tenemos que generar los escenarios no de futuro y de pasado, lo vamos a hacer porque hemos escuchado razones que no le vemos mala intención, porque hasta la senadora que lo manifestó comparte comisión y estoy seguro que realmente le pone un énfasis y un trabajo y una responsabilidad importante a la ciencia. Pero no puede decir que esta coalición no apuesta a la ciencia, porque esta coalición la integran quienes creamos, generamos y fomentamos el Pasteur en el gobierno del doctor Valle. Y también, no solamente puede hablar de congelamiento, en el freezer tenían al Pasteur. Desde el año 2015, 160 millones, no lo tocaban, lo tenían congelado. Y además también, lo que no está en la rendición de cuentas está en el presupuesto nacional. Esto no es arrancar de cero. Acá hay un presupuesto nacional. Y a la ciencia, esta coalición le agregó artículo de 7,5 millones de dólares para volver a apostar a la ciencia. En uno de los programas que tanto se habló durante toda la jornada, por suerte de esos 7,5 millones de dólares lo dirige el científico Radi. Pero vinimos a hablar del futuro, y eso es lo que trata esta rendición de cuentas, que sí tiene hoja de ruta. Y todas las rendiciones de cuentas, Presidenta, son medias parecidas. Todas. Poco más acá, poco más allá, se opina de un lado, del otro. Esta tiene dos cosas destacables por encima de todas las demás. Esta tiene una apuesta fuerte a donde arranca la vida, al futuro,
a la infancia. Esto es contundente, 50 millones en el inicio de la vida. Y después lo otro, no es verdad que estamos hablando acá de un contexto de colonización. Colonización es un tema residual porque es de donde viene, donde realmente queremos generar el shock que tiene esta rendición de cuentas. Los niños y los asentamientos y la manera de generar ese shock en busca de mejorar. ¿Sí? ¿Le permite seguir en uso la palabra? ¿Le permite seguir en uso la palabra? Voy a seguir hasta que me permita el tiempo y después en la semana lo vamos a hacer. Por lo tanto, lo que dijimos en campaña electoral y lo que está en el compromiso país, nosotros lo estamos cumpliendo. Y lo que no podemos salir de contexto, que es un contexto real, es que lo hicimos en el medio del dolor más grande de la historia de este país. Más de 6.000 uruguayos perdieron la vida. ¿Quién tenía previsto semejante circunstancia? Más de 6.000 compatriotas se fueron con la pandemia. Y a veces nos ponemos a discutir acá y empiezo a pensar o a entender que definitivamente discutimos demasiado y terminamos representando poco si no levantamos la mira de los debates y empezamos a hablar de los grandes temas, de los por qué, los temas de la gente. ¿Y por qué hay que apostar? Y generamos a los asentamientos. ¿Y por qué? Uno entra en Google, en cualquiera información oficial de diferentes organizaciones y tenemos 192.000 personas viviendo en 656 asentamientos, de los cuales el 85% no cuenta con acceso sanitario, el 33% no tiene conexión irregular al agua potable y el 41% no cuenta con conexión regular a la energía eléctrica en mi país, la República Oriental del Uruguay. De estos 656 asentamientos, 247 se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Son 18.145 familias viviendo en viviendas precarias de chapa y materiales reciclados. El Banco Mundial igualmente nos pone entre los mejores países de América, pero no por esas cifras o por esos datos o estadísticas que a veces se manejan en diferentes debates, no tenemos que generar una preocupación de por qué estamos en esta rendición de cuentas. Números más, números vienen, especialistas en economía, no tanto, algunos sí, otros no. Estamos en busca de que los recursos lleguen en este shock que necesitamos para que miles de personas que viven durante estos años puedan salir de esos asentamientos. Y lo otro es la inversión en la primera infancia. ¿Sabe qué, Presidenta? En el año 87 los dos primeros se fundaron y nacieron en Salto, en el departamento que vivo. En aquel momento nace esta hermosa obra social que desde el año 1988 se empieza a llamar CAIF, que es otro de los grandes temas de esta rendición de cuentas. El generar ese escenario no solamente para el MIDES, que como bien decían los senadores tiene buenos programas, sino para esto. Más de 30 años, muchas gracias, senador, más de 30 años los dos primeros jardines maternales en el 87. Luego se transformarían en el 88 en lo que hoy son los CAIF. Es la gran apuesta que todos los niños que nacen en sectores más desfavorecidos puedan tener igualdad de oportunidades y que puedan recrear proyectos de vida diferentes a la del origen. Desde nuestros ideales creemos en la movilidad social ascendente a través del trabajo y esfuerzo de cada uno, pero esto solo se logra guiándolos desde la primera infancia. Los centros CAIF abren oportunidades con atención a los niños, cuidados de la salud, alimentación, intervenciones en el hogar, pero también clubes de ciencia, proyectos que promueven la capacidad de observar, de indagar, de investigar. La atención a la infancia y a la familia de los sectores más carenciados es fundamental. Por eso creemos que seguir apostando recursos y profundizando en enfocarnos a apuntalar a estas familias es clave para el país que soñamos. Y voy a
a redondear usando el tiempo de lo acordado hoy a la mañana, Presidenta. Nos piden que no digamos que esta rendición de cuentas es la rendición de las maravillas. Está claro, no lo es. Queda muchísimo. Somos muy conscientes que queda muchísimo. Pero después nos mandan leer el informe del Ministerio de Economía o nos mandan mirar videos lejos para decirnos que cuando se fueron era un país en maravillas. Este no es de maravillas, aquel tampoco. Y ojalá tengamos una semana en donde el objetivo sea que podamos votar una herramienta más para que lo que eligió la gente, el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República tengan su rendición de cuentas aprobada y avancen en lo que tienen que avanzar. Muchas gracias. A usted, señor senador. Tiene la palabra el senador Carrera.